Muy buenas para todos. Bienvenidos a esta materia que es Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Eh, Vamos a estar trabajando acá en esta ocasión a través de este video que les vamos a dejar para que tengan una referencia al marco histórico de lo que van a ser las clases. Esta materia es una materia de historia y como tal tiene un proceso y un contenido y un relato histórico que vamos a tratar de abordar en esta parte, con la idea de que esto sea de complementación para las clases teóricas que va a dictar, que van a tener con Mara, eh, y que, bueno, les pueda llegar a servir para entender el contexto histórico y entender cuáles son las bases y las ideas que rodean al contenido teórico que van a trabajar con Mara. Eh, esta materia es una materia de historia y como tal, si queremos estudiar historia, tenemos que siempre enfocarnos en lo que es el espacio y el tiempo. Nosotros vamos a comenzar este relato de esta materia en el siglo XIX, más precisamente con lo que conocemos como las gestas de la independencia, de la ruptura del orden colonial a principios del siglo XIX, y luego iremos avanzando hacia la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX y demás. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer algo breve, cortito, de unos 10 minutos, un poco más, en donde puedan entender, o por lo menos puedan tener algunas referencias eh, sobre este momento histórico. Si yo tengo que empezar a hablar de esto, tengo que primero entender algunas cuestiones que son básicas y son importantes. ¿Qué situación tengo yo en nuestro continente, en América, a principios del siglo XIX? Bueno, tenemos una situación en donde lo conocemos como colonialismo, en donde hay un país imperial que se constituye en la metrópoli y tenemos una colonia que está bajo la órbita de esa metrópoli. En este caso, la metrópoli, está claro, es España y la colonia es América. Bien, esa relación siempre es una relación desigual, no es que la colonia está en igualdad de condiciones con la metrópoli, sino todo lo contrario, la colonia está subordinada militarmente, económicamente y políticamente a la metrópoli. Esta relación es lo que vamos a ver se rompe en este momento. A principios del siglo XIX vamos a empezar a ver que se empiezan a dar luchas para romper este orden colonial, romper la relación con la metrópoli y asumir las decisiones políticas, económicas y militares de manera genuina. Es decir, que seamos nosotros quienes decidimos cuál va a ser nuestro camino político, económico, militar. ¿Sí? Vamos a gobernarnos nosotros mismos y no van a ser más los españoles quienes nos gobiernan. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo básico. Colonia, metrópoli, estas gestas de la independencia es buscar instaurar un gobierno propio que no tenga ya que ver con esta relación colonial. Bien, cuando uno estudia historia, siempre tiene que tratar de ver las causas eh, materiales de por qué se dan los acontecimientos. Entonces, decimos, bueno, sí, se busca romper este orden colonial para que exista un gobierno propio que pueda tomar sus decisiones y demás. Bueno, ¿cuál es el trasfondo económico de esto? Si yo tengo una metrópoli que subordina y domina a una colonia, esa colonia tiene, porque está obligada, que comerciar únicamente con esa metrópoli. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy en Buenos Aires, supongamos, 1805,
y quiero comerciar con otro país, con los ingleses, supongamos, bueno, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque en esta relación jerárquica de metrópoli y colonia, es la metrópoli quien impone lo que conocemos como el monopolio comercial. Solamente se puede intercambiar, negociar, comerciar con España, con ningún otro país. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que están advirtiendo eh, los sectores de Buenos Aires, sobre todo? Que lo que quieren hacer es poder comerciar, poder intercambiar esos subproductos con otro tipo de economías, fundamentalmente con los ingleses. Entonces vamos a ver que va a empezar a existir en este periodo, en estos últimos años del dominio español sobre América, lo que conocemos como el contrabando. ¿Sí? Esto seguramente lo habrán visto, lo habrán sentido nombrar alguna vez. Eh, y es justamente esta una de las causas que tenemos que ver por qué los ingleses fogonean tanto, alientan estas gestas independentistas. ¿Para qué? Bueno, para que se rompa ese orden colonial y estas colonias, que ellas se van a constituir como países, puedan comerciar con los ingleses. Eh, Decimos esto también para que se entienda y poder darle un marco material a la cuestión y entender que siempre, eh, o por lo menos en la mayoría de las veces, hay una cuestión de intereses que terminan provocando estos procesos. Eh, lo que vamos a ver entonces es que a principios del siglo XIX se van a dar estas gestas independentistas, estas emancipación con respecto a la colonia española, y esta emancipación no se va a dar de manera pacífica, sino va a ser algo negociado, algo pactado, sino que se va a hacer de manera violenta. Es decir, va a haber guerra, va a haber enfrentamientos militares entre las tropas criollas y el ejército español. Y remarco esto de que no es pactada porque si uno agarra América, hay casos en donde hay independencias que son negociadas. Por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil no tuvo una guerra de la independencia, tuvo una independencia negociada, pactada con el Imperio de Portugal. Entonces, volvemos. Principios del siglo XIX, romper el orden colonial. Este orden colonial se busca romper por intereses políticos, por intereses materiales, como mencionamos, y se da a través de la vía violenta, a través de la guerra. Bien, una vez que se derrota el enemigo, se derrota el español, se abre la pregunta. Bueno, ya está, nos sacamos encima a los españoles. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Qué tipo de país vamos a tener? ¿Con qué fronteras? Eh, ¿Cuál va a ser nuestra economía? O sea, una vez que nos independizamos y podemos eh, asumir nuestras propias decisiones, aparece la pregunta, bueno, ¿qué decisión voy a tomar para hacer qué? Entonces, una vez que se rompe el dominio colonial, vamos a ver que van a surgir distintas interpretaciones o facciones o ideas que van a apuntar a distintas cosas. Eh, Seguramente lo habrán sentido nombrar y si hicieron el curso de ingreso acá en la UNLA, habrán sentido nombrar esta diferenciación entre la idea de la patria grande y la patria chica. Bueno, esto para decirlo brevemente. Cuando hablamos de patria chica estamos hablando de eh, una tradición que aboga por mantener intereses fluidos con Europa y sobre todo con los ingleses, y que va a mirar constantemente a Europa como su reflejo y como su ejemplo.
¿sí? Comerciamos con los ingleses porque son la civilización, porque son lo más moderno que tiene el mundo, y es de esperar que a través de ese comercio nosotros nos enriquezcamos de manera, eh, de una manera exponencial. Entonces, la idea de la patria chica es mirar a Europa, y sobre todo mirar a los ingleses como el faro de la civilización. Si la civilización es Europa, es Inglaterra. Ahí tenemos que apuntar, tenemos que ser como ellos. No es de extrañar que algunos políticos de esta época, eh, como por ejemplo Alberdi, que después lo vamos a ver, querían suplantar el español por el inglés. Bien, eso es la patria chica, ¿sí? Mirar a Europa, mirar a Inglaterra. Por otro lado tenemos a la patria grande, que, vamos a decirlo así, es una tradición que eh, sobre las identificaciones que tenemos a partir de ser herederos del Imperio Español, aboga por mantener una unidad en el continente en donde se pueda establecer una unidad política. Para decirlo así, esta idea de la patria grande aboga por eh, reunir, congregar a todos los pueblos que anteriormente estaban bajo la órbita del Imperio Español. Entonces, ¿cuál es el argumento? Bueno, que tenemos una misma lengua, que tenemos una misma religión, que tenemos un montón de costumbres que son iguales y que se las debemos al Imperio Español. Entonces, volvemos. Patria chica, mirar Europa, mirar Inglaterra, es el faro de la civilización, ahí tenemos que ir. Patria grande, somos herederos del Imperio Español, tenemos que abogar por una unidad de todos sus pueblos que está basada en las tradiciones que nos legó el Imperio Español. Bien, esto es las disputas que vamos a tener en nuestro continente, eh, con estas dos facciones, estas dos ideas que se van a enfrentar entre sí, que van a estar en pugna, y que vamos a ver después, al inicio de la cruzada, van a tener sus exponentes dentro del ámbito de las ideas educativas. Entonces, patria chica, patria grande. Algunas cositas más ya para cerrar y no hacer esto mucho más largo, porque si no va a ser inmirable. Estas disputas que marcamos no son disputas que, bueno, patria chica, patria grande, no. Acá estamos en un escenario en donde luego de la independencia, nosotros nos independizamos a través de las armas. Luego de la independencia, las armas, es decir, el ejército, no va a dejar, no va a deponer las armas, no, va a seguir conservándolas. Entonces, las disputas políticas se van a resolver a través de los conflictos armados. Entonces, vamos a tener que, en la década del 20, del 30, del 40, los enfrentamientos bélicos van a ser muy comunes y van a estar representadas, entre otros, en estos dos bandos. ¿Sí? En bando que aboga por tener un libre comercio con los ingleses, frente a otro bando que aboga por mantener una unidad continental. Eh, Bien, decimos una cosita más ya como para cerrar y no hacer esto más tedioso. Eh, si yo estoy pensando en, en una idea que tenga que ver con la patria chica, si tengo que representarla, tengo que decir, bueno, ¿quién es el que sostiene esta idea de la patria chica? Bueno, es Buenos Aires, ¿sí? Es el puerto de Buenos Aires. Y si digo, bueno, ¿quién es
¿Quién representa esta idea de la patria grande, de la unidad continental y demás? Bueno, son las provincias mediterráneas, aquellas que han tenido mayor influencia heredada del Imperio Español. Bien, esto es a muy grandes rasgos cuáles son las tradiciones políticas que vamos a tener luego de las gestas de la independencia. Más adelante vamos a ver cómo se va resolviendo esto. Esto va a durar mucho tiempo, va a durar hasta 1880, en el caso de nuestro país, donde Buenos Aires va a tener todos los recursos aduaneros y eso va a provocar que el resto del país sea extremadamente pobre frente a una Buenos Aires opulenta, que en 1880 va a concluir este capítulo de las guerras civiles, de las pugnas entre las distintas ideologías y facciones de nuestro país, con la victoria de Roca sobre Buenos Aires. Pero eso será otra, otro relato, otro episodio de lo que vamos a ver acá, que va a ser la segunda mitad del siglo XIX. Ahora lo que queríamos hacer era marcarles estas cositas de entender cuáles son los proyectos en pugna, para que entiendan un poco más cuando veamos los textos de la parte teórica, desde dónde hablan, contra quién hablan, qué intereses representan. Si podemos comprender eso ya, por lo menos vamos a estar contentos. Bueno, eh, nos estaremos viendo de manera presencial en algunas clases o a través de los encuentros virtuales a través de Zoom. Así que bueno, espero que no haya sido muy largo esto, espero que lo miren y que les sirva. Un saludo.